Ya en el país, el COE Nacional decidió focalizar el control en 7 sectores del sur y centro de Quito para evitar las aglomeraciones y el irrespeto a las medidas de distanciamiento social. Desde mañana se iniciarán operativos con personal de varias instituciones. Tras una larga reunión técnica entre funcionarios del municipio, el ECU 911, Ministerio de Salud y demás entidades, en las que se analizaron las cifras y el ritmo de contagios de coronavirus, así como el comportamiento social, especialmente en el sur de Quito, las autoridades finalmente decidieron focalizar el control. Se decidió entregar a las instituciones la responsabilidad directa del fortalecimiento de los controles que se van a realizar en estos sectores. La Policía Nacional se hará cargo de las parroquias de Calderón, Chillogallo y Belisario Quevedo, las Fuerzas Armadas de Cotocollao y Guamaní, el Distrito Metropolitano de Quito, del Centro Histórico y de la Magdalena. Y en esos sectores se aplicarán operativos de control con personal de varias entidades nacionales y locales, y se hará una evaluación entre los resultados del control y el eventual desaceleramiento de contagios, que es el objetivo para volver a tomar decisiones. Vamos a ser muy exhaustivos en medir las conductas y los comportamientos ciudadanos. A partir de estos 4 días y de su análisis, repito, no se cierra la posibilidad de analizar el toque de queda que rige a toda la capital ecuatoriana. Estas medidas se toman en función del irrespeto a las medidas de distanciamiento social y al incumplimiento de protocolos de bioseguridad, especialmente en esos 7 sectores del sur de Quito, donde se han registrado aglomeraciones, fiestas clandestinas y libadores en vehículos y en la vía pública, acciones que han acelerado los contagios en la capital. Si no existe un apoyo comunitario, es muy complejo que las autoridades y sus decisiones solos las podamos conseguir y bajar estos niveles, especialmente en la ciudad de Quito. Si los operativos de control focalizados no dan resultado, las autoridades analizarán otras medidas más fuertes, dicen, para frenar el ritmo de contagios en Quito. Pues no es una opción volver a semáforo rojo, sostienen las autoridades. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y para frenar los contagios de COVID-19 en la capital, epidemiólogos proponen realizar confinamientos selectivos, es decir, únicamente en los barrios o sectores en donde exista mayor número de casos. Además, instan a que no se realicen fiestas ni reuniones sociales. Regresar a un confinamiento general en la capital para evitar que el COVID-19 continúe propagándose es prácticamente imposible. Rodrigo Enríquez, médico epidemiólogo e investigador de la Universidad de las Américas, explica que es momento de tomar otras medidas. Y lo que tendremos que hacer ahora es más bien una respuesta que se concentre sobre todo en la organización barrial para poder detectar casos a nivel de los barrios y probablemente hacer medidas de confinamiento por hogares o por barrios. No sería prudente en este momento hacer un confinamiento de toda la ciudad. Pero para que esto funcione, dice que se requiere mucho apoyo social y organización barrial. Por ejemplo, pensar en la distribución de canastas básicas para permitir que las familias que tengan que confinarse puedan subsistir. Pero mientras esto ocurre, sostiene que es necesario que la ciudadanía se corresponsabilice, y con él concuerda el epidemiólogo Daniel Simancas. Lo que pasa es que la ciudadanía no está consciente de cómo el virus se transmite. Los dos expertos instan a que no se realicen fiestas, reuniones familiares o de amigos, pues aunque las personas luzcan sanas, podrían tener el virus y estar en pleno proceso de contagio. Son el 80-85% de los casos que son personas que están ya pasando su enfermedad, pero no se han dado cuenta, pero que siguen contagiando a través de estas reuniones. El 58,6% de los contagiados a nivel nacional tiene entre 20 y 49 años. Simancas explica que cada vez hay más pacientes jóvenes que llegan graves a las casas de salud. Es lamentable que personas jóvenes que no han tomado las precauciones estén llegando al hospital gravemente enfermos y no se les pueda atender. Por ello, hacen un llamado a la conciencia ciudadana. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Los hospitales públicos y privados de Quito siguen haciendo esfuerzos para operar. Las autoridades sostienen que se requiere de personal de salud para activar más camas. El viceministro del ramo confirma que se contratará personal, pues ya no tienen especialistas en cuidados intensivos.
Estas camas están vacías, no por falta de pacientes, sino por falta de personal médico. En eso ya estamos en el límite, ya no hay más especialistas de terapia intensiva en el país. Es por eso que están haciendo contacto con más médicos en Guayaquil para que puedan ayudar a contener la situación en hospitales de la capital. También están contratando a más personal. 29 médicos y 130 enfermeras. Para que una cama sea operativa se requieren de 10 personas en turnos de 12 horas. Los representantes de los gremios médicos sostienen que hay personal y que debe ser capacitado. En caso de que nosotros seamos necesarios, tienen que formarnos. Médicos que están ahí, se les da todas las herramientas para el trabajo y esta gente puede ir a solucionar esos problemas en las unidades de cuidado intensivo. En Pichincha hay 65 camas disponibles para hospitalización. En cuidados intensivos hay 2 camas pediátricas y 0 camas para adultos. Mientras tanto, los casos por COVID-19 siguen incrementándose en Quito. Subieron más de 6.000 pacientes en 45 días. Esa es una situación muy grave. Y nosotros hemos manifestado que esto puede seguir. Lastimosamente el crecimiento es sostenido. Y si continúa el crecimiento de casos en la ciudad capital, este jueves se registraron 173 nuevos casos. Eso quiere decir que Quito alcanzó los 10.208 contagios por coronavirus y 555 muertes. Los médicos luchan en los hospitales día a día para poder atender a todos. Quienes están en primera línea llaman a cuidarse y evitar los contagios. Esta epidemia realmente nos da un respiro real, ¿no? Y nos permite tomar un poquito de fuerzas y energía que lo necesitamos a gritos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El hospital Guayaquil, donde hace más de un mes permanece internado Daniel Salcedo, habría desacatado la orden del juez al no enviar la historia clínica del procesado para que sea revisada por la Fiscalía. Solo con el alta médica Salcedo puede ser trasladado a un centro carcelario. La intención de Fiscalía es valorar con la intervención de peritos legistas la historia clínica de Daniel Salcedo Bonilla. Para eso pidió al juez Reinaldo Ceballos que se solicite al Hospital Guayaquil, donde el procesado sigue internado, una copia certificada de la carpeta que debía ser entregada hasta el jueves 16 de julio máximo. Pero el plazo venció y el requerimiento no fue contestado, lo que se podría considerar como desacato. Solicitamos una entrevista con el director del hospital, Abel Gilbert Pontón, para conocer el porqué de la demora en el envío de la historia clínica de Daniel Salcedo Bonilla. Desde el Departamento de Comunicación nos respondieron que el tema, que consiste en el cumplimiento de la fecha de entrega, no podía ser abordado porque el paciente tiene varios procesos de investigación. Lo cierto es que la favorable evolución del estado clínico de Daniel Salcedo Bonilla es evidente, y no solo por las imágenes, sino también por este parte policial al que Teleamazonas tuvo acceso el 9 de julio pasado. Ya allí se hablaba de que el doctor Alex Gutiérrez Gómez, líder de la unidad de cuidados intensivos, había informado a la Junta Médica del hospital que el PPL Salcedo Bonilla Daniel Josué ya estaría en condiciones médicas para salir a sala. Eso es un paso previo para el alta. E incluso la misma defensa de Daniel Salcedo Bonilla reveló a inicios de semana que era cuestión de días para que el procesado de esta casa de salud salga. Si será trasladado a la cárcel 4 de Quito, como inicialmente se había considerado por su seguridad, o si irá a La Roca, en Guayaquil, como se rumora en la actualidad. Según el comandante de policía de la zona 8, general Víctor Arauz, es algo que también el juez con el alta médica determinará. Podría salir mañana, pasado, en las próximas 48 horas, la próxima semana. Todo depende de la alta médica. Tras esto se concreta, desde una sala adjunta al área de cuidados intensivos, Fiscalía le ha tomado 2 versiones ya a Daniel Salcedo Bonilla. La más reciente fue el martes, como parte de la investigación que se sigue por el presunto delito de asociación ilícita, debido a las irregularidades detectadas en los contratos de compras de insumos médicos en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El abogado defensor del expresidente, Abdalá Bucarán, quien también rindió versión en este caso, comentó a la prensa que Daniel Salcedo Bonilla declaró que él no es proveedor o beneficiario de los contratos que se investigan, que todo se trata de una persecución política, que no tiene ningún tipo de relación con los otros convocados, que no conoce ni está vinculado a la familia Bucarán, más allá de tener una amistad con Dalo, hijo del exmandatario, quien en su declaración se aceptó haber visto no solo a Daniel Salcedo Bonilla, sino también a su hermano. Luisa María Heredia, 24 horas. Y en el caso por lavado de activos que enfrenta Daniel Salcedo, su hermano Noé y otras 2 personas, la Fiscalía apunta a varias de sus empresas como piezas clave dentro de la investigación. 3 de ellas no registran información en el Servicio de Rentas Internas. La detención de Noé Salcedo fue el punto de partida. En su poder, $47.000 que primero aseguró correspondían a la venta de un vehículo.
pero ya en el proceso admitió que el 85% de ese monto, es decir, $40.000, venían de las cuentas de HDC Producciones de su hermano Daniel Salcedo Bonilla. La fiscal Ivonne Proaño investiga un presunto lavado de activos. Pero el dinero sale con un cheque en blanco a una segunda persona que no es empleado de la empresa HDC, y esta persona le pide a un tercero que cobre el cheque. Fiscalía ha seguido el rastro a otras 5 compañías en las que Noé y Daniel Salcedo Bonilla comparten acciones. Palille S.A., empresa dedicada a la venta de electrodomésticos. Salnoedan Production, productora de espectáculos. Mare World Group, firma de asesoría en temas aduaneros. Industria Saldonovo, dedicada a la fabricación de productos de peluquería. Y Higgs System, firma de venta de celulares y equipos de computación. Sobre la actividad comercial de estas 3 últimas, el Servicio de Rentas Internas no tiene mayor información, por lo que la Fiscalía arma ya su teoría del caso. Son empresas que se estarían considerando como empresas de fachada para incrementar el nombre como empresario. Estas empresas, al igual que HDC Producciones, forman parte del proceso por lavado de activos. El juez Ramiro Ramírez ha ordenado la inmovilización de las cuentas bancarias, que en total suman 11, entre las que constan a nombre de Salcedo y sus empresas. Ahí habría al menos $1,7 millones. Y estamos viendo cuál es la procedencia de esos montos de dinero. Además, han incautado 6 inmuebles y 3 autos de propiedad de Salcedo y sus empresas. Aún se buscan otros 3. En el caso por lavado de activos, Noé Salcedo es procesado como autor, Daniel Salcedo como coautor, y como cómplices Jorge Darío Sánchez Montiel, socio fundador de HDC Producciones, y Jorge Antonio Sanlucas Vanegas, contador de esa firma, pero además figura como garante de Daniel Salcedo en el departamento que alquilaba en el edificio Torres Colón en el norte de Guayaquil. Además, Sanlucas es a quien Salcedo en mayo pasado le cedió sus acciones en la compañía ECAP Medic S.A., empresa que recibió transacciones de parte de Silverti S.A., firma involucrada en el escándalo de la compra de bolsas para cadáveres con sobreprecio en el hospital del IES de Los Ceibos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Abdalá Bucaram Ortiz, en su versión, admitió conocer a Daniel Salcedo, pero aseguró que desconoce de los negocios de sus hijos. En la diligencia realizada este miércoles a través de videoconferencia, participó también Dalo Bucaram Pulley, quien se encuentra en Estados Unidos. El expresidente habló sobre su relación con los sospechosos, esta vez en la investigación por asociación ilícita. Bucaram Ortiz dijo, por ejemplo, que a Daniel Salcedo sí lo conoce, que él cree que es un fanático de su hijo Dalo. También aseguró haber visto en alguna ocasión a Noé Salcedo, pero insistió en desconocer los negocios de sus hijos con ellos. Y sobre los exfuncionarios del IES dijo que a Jorge Enríquez Aguilera, el ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, hoy prófugo, sí lo recuerda como amigo de sus hijos y que jamás fue tesorero de su partido. Mientras que al ex gerente Luis Jairala Zunino también lo conoce y desde niño. Ambos, uno como gerente y otro como jefe de compras, firmaron los convenios de pago que hoy están siendo investigados por Fiscalía. Jairala y Enríquez en un solo día llegaron a autorizar hasta $13 millones en compras con sobreprecio. Y referente a los otros investigados, el expresidente aseguró que a muchos de ellos no los conoce, que a otros los reconoce de vista, pero que no mantiene amistad estrecha con ninguno de ellos. Bucaram Ortiz también habló sobre sus bienes. Dijo que solo tiene una casa en Guayaquil y 2 carros, uno en Ecuador y otro en Panamá, ambos regalados por sus amigos, pues aseguró que vivió precisamente de la caridad de sus amigos durante 20 años. Sobre las medicinas encontradas en su casa, insistió que no son del IES, sino de su amigo Eduardo Azar. En la versión estuvieron los abogados de Javier Jordán, Jorge Enríquez y otros de los investigados. Entre ellos incluso estuvo conectado su hijo Dalo Bucaram Pulley, pues pese a que Dalo Bucaram tiene en su contra una orden de detención precisamente dentro de este caso, es parte del proceso. Dalo Bucaram se encuentra en Estados Unidos junto a su familia y ya se habría mudado de estado hacia California. Dayana Monroy, 24 horas. Carla Cárdenas, Luis Jairala Zunino, Catherine Calahorrano y Javier Ochoa son 4 de los nombres que se repiten en las investigaciones por corrupción dentro del Hospital Teodoro Maldonado. Ellos continúan enrolados y cobrando su sueldo en esta casa de salud.
La Fiscalía ha identificado a varios de los involucrados en la red de corrupción que operó dentro del Hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, pero esto no ha sido suficiente para cortar sus nexos con esta casa de salud. Algunos de los nombres investigados siguen siendo parte de su nómina y cobrando puntualmente su sueldo. Casi un mes después que salió a la luz por primera vez el nombre de Daniel Salcedo, Carla Cárdenas, quien era analista de compras públicas, amiga de él y esposa de otro de sus amigos, César Rodríguez, envió un certificado de embarazo al Departamento de Talento Humano para poder ausentarse. Cárdenas también envió copia de su carnet de discapacidad en el que asegura tiene el 48% de discapacidad física. Entonces, al presentar embarazo y discapacidad, su despido prácticamente sería imposible. Ahora se conoce que el carnet habría sido obtenido de forma irregular y el certificado médico del supuesto embarazo también sería cuestionado. A pesar de esto y de que Cárdenas no aparece en el hospital desde mayo, ella sigue cobrando su sueldo. Luis Jairal Azunino también precauteló su lugar en el hospital. Él, el pasado 28 de abril, envió un certificado de vulnerabilidad al Departamento de Talento Humano, argumentando enfermedad cardiovascular. Y el 18 de mayo insistió nuevamente a las autoridades del hospital se le permita hacer teletrabajo. Jairala sigue en nómina y aún con una orden de prisión por delincuencia organizada, una investigación por peculado y sin saber su paradero, su sueldo es depositado. Otro de los nombres es el de Catherine Calahorrano. Ella era coordinadora de enfermería cuando fue detenida a inicios del mes pasado también por los casos de corrupción. Calahorrano insiste se le permita hacer teletrabajo. Mientras que Francisco Javier Ochoa, exdirector técnico, detenido también y con prisión domiciliaria por presentar problemas médicos y discapacidad física, hace teletrabajo y cobra su sueldo en este hospital. Desde la gerencia confirman que a ellos y 4 personas más se les inició sumarios administrativos con solicitud de despido y adelantan que las investigaciones internas avanzan y a otras 10 personas se les habrían iniciado también procesos por estar relacionados con irregularidades. Esta gerencia ha pedido un informe de todas las personas que han participado en estos procesos que tienen alguna observación. Que piden tiempo para esta vez sí eliminar la red, dicen. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos, amigos. Concluyó la presentación de la prueba testimonial y documental de Fiscalía en la audiencia de juicio en contra del ex secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, y 3 personas más por el delito de peculado. El proceso podría concluir con una sentencia de 1 a 5 años. 5 testigos de Fiscalía fueron interrogados ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia durante el segundo día de juzgamiento en contra del exsecretario nacional de Comunicación, hoy prófugo de la justicia, Fernando Alvarado, y 3 personas más por el delito de peculado. Peritos que analizaron los procesos contractuales de la SECOM para la realización de material audiovisual de 2013 a 2017 y por los cuales se establece un presunto perjuicio para el Estado de $250.000. Por ejemplo, según Fiscalía, en el año 2014, la SECOM habría contratado al periodista lojano Víctor Hugo Erique para la elaboración de un producto audiovisual. También se habría firmado un contrato con la empresa Gota Azul de Carlos Bravo con el mismo objetivo, es decir, se canceló 2 veces por el mismo video. Una cuestión es recopilar información y otra cosa totalmente diferente es producción y postproducción. A pesar de que el ex subsecretario de Comunicación y testigo protegido de Fiscalía, Pablo Llanes, aseguró que Fernando Alvarado adecuó instalaciones de la empresa Gota Azul, tanto en el interior de la presidencia como en el edificio de medios públicos, su defensa cuestiona esta prueba. Ese testimonio anticipado va a ser impugnado. Ese testimonio anticipado no tiene ningún valor. Mientras tanto, un segundo caso de corrupción que relaciona a la SECOM empieza a tomar forma. Se trata de un proceso por la contratación de 2 unidades móviles para la transmisión de la llegada del Papa Francisco al Ecuador, y por el cual este jueves se dictó auto de llamamiento a juicio en contra del exfuncionario de la SECOM, Galo Pacheco. Porque supuestamente se había cancelado a Televisión Satelital sin realizar un trabajo y terminaron formulando por tráfico de influencias. El perjuicio para el Estado que señala Fiscalía en este proceso es de $89.000. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Una flota de 260 buques, en su mayoría chinos, pescan cerca de las Islas Galápagos. La Armada del Ecuador monitorea de cerca sus actividades para evitar la pesca ilegal.
Barcos pesqueros, buques de abastecimiento y de bodegaje forman parte de las 260 embarcaciones, sobre todo de bandera china, que desde hace más de 10 días se encuentran en los límites de la zona exclusiva insular. En este marco, el Comando de Operaciones Navales vigila con aeronaves y con corbetas misileras las actividades y el trayecto de esta flota. Haciendo el patrullaje en nuestros mares jurisdiccionales. No hemos tenido presencia dentro de la zona económica exclusiva. Hasta abril del 2020, las 260 embarcaciones permanecieron aquí, alejadas de las Islas Galápagos. Posteriormente iniciaron un recorrido hasta el sur de Perú, donde permanecieron hasta el mes de junio. Ahora, en julio, se encuentran en los exteriores de la zona económica exclusiva insular y continúan su trayecto hacia el oeste. El motivo, la pesca. Son embarcaciones grandes que utilizan y tienen apetecen todas las especies marinas. Biólogos recomiendan ampliar la zona exclusiva insular. De manera que muchas más especies sean cubiertas por la protección real de la reserva. El monitoreo es constante para evitar que las embarcaciones ingresen a las 188 millas y realicen pesca ilegal, tal como ocurrió en 2017 con el buque también chino Fuyuan Yuleng 999, que ingresó a la zona exclusiva de Galápagos ilegalmente con 300 toneladas de pesca. Es una embarcación que servirá como parte de los buques de apoyo. El buque chino incautado en 2017 se estrelló en junio pasado contra el muelle de la Armada, en el sur de Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. 27 días después de la aprobación de la ley humanitaria, el Ministerio de Trabajo emitió las directrices para aplicar las modalidades y acuerdos laborales, como el contrato especial emergente y otros aspectos que contempla la normativa. Los cambios en temas laborales que empezaron a efectuarse a partir de marzo durante la crisis sanitaria serán legalizados después de que el Ministerio del Trabajo emitiera los acuerdos ministeriales con las directrices para aplicar los registros de las modalidades y la reducción emergente de la jornada. Abogados expertos en materia laboral lo explican. Estos acuerdos lo que hacen es especificar cómo debe hacerse y los plazos que hay para hacerlo en aquellos casos en los cuales ya los empleadores ya pusieron en práctica estas alternativas. Está regulando la aplicación de las modalidades de contratación previstas en la Ley de Apoyo Humanitario. Básicamente se refieren a la obligación que tiene el empleador de registrar en el Ministerio del Trabajo las modificaciones que hubiese hecho a la jornada de trabajo o que las llegare a realizar. Y en cuanto a la indemnización, dejan claro que de producirse el despido intempestivo del trabajador durante la reducción emergente de la jornada de trabajo, las indemnizaciones, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción. Entenderíamos que fue la de febrero del 2020. Básicamente, las directrices repiten lo que consta en la ley humanitaria que aprobó la Asamblea Nacional y fija los plazos para el registro de las modalidades y acuerdos laborales. Por ejemplo, el contrato especial emergente debidamente suscrito será registrado por el empleador en el Sistema Único del Trabajo dentro del plazo de 15 días contados a partir de su suscripción. Y según Edmundo Ramos, hay una novedad. En el caso de la reducción de jornada permanente, establece que no se puede aplicar esa reducción si está en aplicación a este momento otra de las fórmulas de reducción que contenía la ley. Esta reducción emergente podrá aplicarse hasta por un año desde el registro en el sistema y podrá renovarse por un año una sola vez. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu salud. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la presencia del SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19, en aguas residuales de la ciudad de Quito. Varios estudios, especialmente uno realizado en Quito, demuestra que el material genético del virus, de este ARN, que se mantiene obviamente en el cuerpo, en las personas enfermas y que durante unos 20 días podría ser expulsado, no solamente por vía respiratoria, sino también por heces y otras secreciones, tal como lo responde la revista Nature en una publicación que se encuentra disponible en los principales buscadores. Esta investigación
demuestra que las personas enfermas podrían eliminar el virus por las heces y estas heces caen en los ríos que descargan todas estas aguas hacia partes más bajas de la ciudad. Una investigación de la Universidad de las Américas, UDLA, identificó la presencia del SARS-CoV-2 en 2 ríos urbanos de la ciudad de Quito. Obviamente este estudio disponible, que está en una de las plataformas preprint que nosotros llamamos medRxiv, y obviamente espera la revisión por pares, demuestra y valida que la presencia del virus del SARS-CoV-2 puede tener alguna relación con los contagios. La investigadora y docente de la Universidad, Blanca Río Tumas, ella el 5 de junio pasado realizó otro muestreo para ver si es que la presencia del virus podría tener una relación en 3 puntos importantes de la ciudad de Quito: el centro, el sur y el norte, en la quebrada del Batán, en el río Monjas y en el río Machángares, donde la gran cantidad de aguas residuales se podrían acumular. ¿Qué es lo que se busca con esto? Nosotros sabemos que las personas que están enfermas eliminan el virus por diferentes vías. Y nosotros, al querer comprobar la presencia del virus y cuantificar la carga viral en estos sistemas acuáticos urbanos, podríamos tener datos interesantes que nos indiquen cómo se comporta la pandemia a nivel local. Porque obviamente al tener más descargas virales en las aguas servidas, pues nosotros entenderíamos que la población está más enferma y más afectada. Estos resultados están siendo evaluados, pero seguramente tendremos información muy útil. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al obviamente ir al baño, tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza de nuestras manos, porque la eliminación del virus se puede dar por esta vía. Hay que tener mucho cuidado en los baños públicos, y se ha visto en algunos estudios que los baños públicos, al botar la cadena, jalar el agua, pues pueden generar un aerosol, y este aerosol podría movilizar las partículas, y al ingresar a estos baños públicos, pues podríamos aumentar el riesgo de contagio. Estaremos indicando los resultados de estos estudios en siguientes programas, y les invito a que ustedes vean el siguiente programa sobre SARS-CoV-2 y obviamente rayos ultravioleta. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud.